Silvia Colombo e neste episódio da série Fuga para Frente, entrevistarei o escritor espanhol Fernando Aramburu. Aramburu é autor do livro Pátria, lançado no Brasil pela editora Intrínseca, e que traz um olhar humano e um tratamento literário a um dos conflitos mais trágicos da história europeia do século XX, o embate entre o ETA e o Estado espanhol. O livro virou uma emotiva série que é um sucesso na HBO. Bueno, tu novela es un gran éxito, fue un gran éxito en España, pero también afuera de España, en otros países, como en Brasil, como en toda Sudamérica. Y yo no sé si eso fue una sorpresa para ti, porque es un conflicto muy español, ¿no? Trata de un tema muy español. Yo creo que para la gente de afuera de España, o por lo menos en mi caso, y en caso de otras personas que la leyeron afuera de España, uno de los atractivos es que uno ve el conflicto cómo fue vivido por la gente, ¿no? O sea, que lo humaniza de cierta manera, ¿no? Yo quería saber si tú estás de acuerdo con eso, porque ETA consumimos muchos documentales o informaciones quizá más frías o hasta más politizadas sobre el tema, pero nunca habíamos visto, o la mayoría de la gente nunca había visto una historia de personajes que fueron impactados por el conflicto. Y quería saber si estás de acuerdo con esta mirada. Sí, estoy de acuerdo con esta apreciación. De hecho, está en mi convicción de lo que debe ser una novela a circunstancia de que el centro de todo aquello que se cuenta son los personajes, es decir, es la pasta humana. A mí, francamente, no me interesó hacer un relato histórico o semi-histórico. No trabajé con datos en primera línea, aunque yo necesitaba datos para construir mi historia y para hacerla verosímil, ¿no? Lo que yo quería acercar a los lectores es la vivencia de las personas normales y corrientes en su circunstancia cotidiana, dentro de un conflicto. Por eso creo que mi novela ha sido entendida en otros países donde hay otros conflictos sociales, donde hay otras preocupaciones, donde también hay o ha habido violencia, ¿no? Entonces, claro, el lector de otros países distintos del mío, pues encuentra historias cotidianas de padres y madres, de hijos, hijas, hermanos. Y esto se entiende en cualquier lugar del mundo, ¿no? Pero siempre es delicado presentar un tema como este sin caer en la tentación de las equivalencias, ¿no? ¿Cómo es trabajar con ese tema de moral, ¿no? Yo sé que una de sus inspiraciones es Albert Camus. Yo quería saber un poco cómo construiste un poco el aparato moral que hay detrás del libro, sobre cómo tratan las dos familias sin hacer una más víctima que la otra o algo en ese sentido. Bien, debo decir que no hubo en mí un cálculo frío. Tampoco escribí a la sombra de una tesis que yo quisiera demostrar. Es cierto que yo aplico un filtro moral a todo lo que hago. Me considero responsable de las palabras que hago públicas. Esto lo he aprendido de diversos autores, pero fundamentalmente de Albert Camus. Es decir, que cuando uno tiene presencia pública con su discurso, sea hablado o sea escrito, lo quiera o no, tiene una responsabilidad. No es lo mismo tratar de difundir unos valores de convivencia o de democracia que llamar al odio o llamar a la violencia. Esto no se puede igualar de esta manera, ¿no? Ahora bien, yo no tengo ningún problema para hacer literatura dejando de lado lo que considero que es más débil de mí, que son las opiniones. Es decir, la reacción subjetiva a fenómenos colectivos que muchas veces me vienen inducidas por la información que no he adquirido de primera mano, sino que he encontrado en periódicos, en la televisión, etc. Yo creo que con opiniones no se pueden hacer buenas novelas. La tarea fundamental es representar lo humano. Entonces, yo sé que trabajo con palabras, yo no trabajo con seres humanos y tampoco trabajo con abstracciones. Lo que quiero es acercar a los lectores escenas, conversaciones, en fin, todo aquello que nos hace humanos y que nos lo hace cada día, con nuestras debilidades, con nuestros defectos y dentro de un transcurso temporal
que permite mostrar un poco la evolución de los personajes a lo largo del tiempo. Em, esto, esto lleva a tal extremo que un personaje que actúa moralmente mal, a mí me puede resultar, por razones literarias, muy atractivo, porque me genera novela, porque me permite buenas páginas. O sea, que uno tiene una relación con su trabajo que, aunque tenga un condimento moral, no es solamente política o moral. Es decir, hay un trabajo literario que para mí está en primera línea y que no debe fallar. Después vendrán las entrevistas o los artículos de prensa donde yo ya me expresaré en primera persona, pero las novelas yo nunca las supeditaré para transmitir unos determinados contenidos, mucho menos para ponerlas al servicio del programa electoral de un partido u otro. Tú eres un escritor que ha nacido en San Sebastián y ha crecido en el País Vasco, pero decidiste escribir esta novela centrada en dos, bueno, hay muchos protagonistas, ¿no? Uno puede entender quizá que hay 8 o 9 protagonistas, pero la novela está muy centrada en dos mujeres, Bijori, la mujer del hombre que es asesinado por el ETA, y Miren, que es la madre de un combatiente del ETA. ¿Por qué elegiste hacer que la mirada femenina sobre el conflicto fuera la central? En principio no lo sabía, porque uno tampoco actúa de una manera calculada, fría. Voy a, no sé, a poner como protagonistas unas mujeres para que me lean las mujeres. Yo así realmente no pienso. Pero para empezar, tengo que decir que el papel de la mujer en la sociedad vasca ha sido tradicionalmente muy fuerte, muy poderoso. Esto yo lo sé, pero no de una manera teórica, sino que lo he vivido en casa. En mi casa mi madre gobernaba en directa competencia con mi hermana la familia, mientras que mi padre y yo, pues vamos a decir que tomábamos menos decisiones y éramos cómodos y nos venía bien aquella situación en la cual las mujeres pues lo hacían todo, pero no solo en el sentido del trabajo, sino que también tomaban una serie de decisiones que nos afectaban directamente. Entonces vamos a decir que el hecho de poner como protagonistas a dos mujeres, para mí es un hecho natural, es decir, es algo que está en mi propia vida. Por otro lado, desde un punto de vista literario, yo me di pronto cuenta de que estos dos personajes me daban mucho juego literario, más probablemente o seguramente que el que me habrían dado los varones, que como cualquiera que haya leído la novela comprobará que son más bien pasivos, con poca energía, que reservan la poca energía que tienen para el espacio público, el deporte, el bar, etcétera, ¿no? Y por otro lado, pienso que en el aspecto emocional, en líneas generales, las mujeres son más complejas. Y esto da un provecho literario muy grande. Entonces, la acción fuera del hogar corresponde en líneas generales a los varones. De hecho, el chico que entra en ETA pues es un varón, que además es un jugador de baloncesto. Los padres pues van a trabajar y tienen la iniciativa empresarial en un caso y juegan a cartas y practican el ciclismo, ¿no? Pero de alguna manera son como satélites de las mujeres. Yo creo que la serie pone un poco a Bijori como la buena, Miren como la mala, y que hay una cuestión central que decidir, que es quién mató al chato. Pero el libro me parece un poco más complejo, ¿no? La idea de quién mató el chato ya no hace sentido desde la primera página, ¿no? La idea de quién fue exactamente. Así como ni Miren es tan mala, ni Bijori es tan buena. Esa complejidad, ¿tú crees que se ha perdido desde el libro hasta la tele o es porque es así? Porque el lenguaje literario te permite mostrar mejor las complejidades de los personajes. Claro, la película parte con una desventaja y es que opera a partir de un libro que ya existe previamente. Cabe la posibilidad de que lo mejorase. No estoy del todo seguro. Además, mi novela sobrepasa las 600 páginas.
lo que supone una oportunidad muy grande de introducir detalles y matices de todo tipo. Yo no creo que mis personajes se puedan reducir a un adjetivo, madre buena, madre mala. De hecho, quien pudiera pasar por buena, es decir, la víctima, la viuda del asesinado, en su convivencia familiar es una persona muy poco generosa y muy poco atractiva. Es de una avaricia evidente que en el texto no se teoriza, o sea, no se manifiesta de una manera explícita. Yo no narro nunca explicando, lo que hago es mostrar a los personajes en sus acciones en la esperanza de que después el lector saque sus consecuencias, ¿no? El personaje de Miren yo lo cuidé mucho desde el punto de vista literario. A mí no me parece que esta mujer sea mala. Yo creo más bien que ella se deja llevar o arrastrar por la maternidad, una maternidad exacerbada. Lo dice en algún caso claramente, que le da igual lo que haga su hijo, es su hijo, y ella no va a dejar de ser madre de su hijo nunca, aunque su hijo empuñe las armas y haga esto y haga lo otro. Y eso a mí me parece muy humano. De hecho, hay quien ha afirmado que el personaje de Miren es el de una mujer dura, pues a ratos, porque si hacemos la cuenta, comprobaremos que es el personaje que más llora durante toda la novela. Hay mucha gente hoy haciendo elogios muy grandes, muy expansivos de cómo el drama en la tele hoy está en una fase de oro, ¿no? Por decir así, ¿no? Que la teledramaturgia hoy como que está reemplazando lo que eran las novelas en los años, en el siglo XIX, que hay una narrativa nueva. Pero cuando uno ve, por ejemplo, en este caso, que muchos libros siguen siendo más, tienen más peso que la versión televisiva, uno se cuestiona si de verdad hay una posibilidad de que la teledramaturgia reemplace la ficción escrita, la literatura, ¿no? No, no creo que sea la función del arte visual reemplazar nada, sino en todo caso completar o complementar, ¿no? Lo que es obvio es que necesitamos historias y que las necesitamos desde niños. Ya desde niños nos enseñan un poco a entender el mundo con ayuda de las historias y de esa manera pues tenemos una primera experiencia que no es directamente personal, sino que nos la dan las historias sobre lo que es la envidia, sobre lo que es el mal, lo que es morir, lo que es la felicidad, todo esto, sí, nos lo pueden explicar teóricamente, pero no lo vamos a entender. En cambio, nos lo dan de manera práctica en forma de cuentos, cuentos infantiles, a medida que crecemos, pues en otro tipo de historias que a veces son habladas, otras veces escritas, otras veces sobre un escenario de teatro o en una pantalla de cine o de televisión. Y esta necesidad no termina nunca. Nosotros mismos contamos historias a todas horas, ¿no? Porque claro, somos muy limitados. Cada uno de nosotros es un individuo que ve pues, lo poco que tiene delante. Entonces, ¿cómo saber, cómo sentirse un descubridor de una isla? ¿O qué se siente si uno viaja en un cohete espacial? ¿O qué pasa si dos personas se enamoran? ¿Cómo se vive eso? ¿Es igual que cómo lo he vivido yo? Entonces acudimos también a la información, pero también a las historias, ¿no? A partir de opiniones no se puede hacer buena ficción, pero sí a partir de informaciones. Y aunque en la época del conflicto de ETA no había este concepto de fake news o de desinformación como la conocemos hoy, sí sabemos que los relatos sobre lo que pasaba eran bastante sesgados, ¿no? Políticamente, ideológicamente, incluso por la cuestión del idioma, que también es un tema central en tu libro, ¿no? Que el idioma esté tan presente, que sea un protagonista. Yo quería saber un poco cómo ves el tema de la desinformación en ese entonces y hoy como problema a ser combatido tanto por la literatura como el periodismo. Bueno, yo no voy a condenar al 100% la información que se nos da,
ni tampoco la voy a ensalzar al 100%. Entiendo que si un ciudadano se toma la molestia de adquirir cultura y, y lee libros y se mueve un poco y sale un poco de casa y pregunta y acude a más de una fuente, pues tendrá cierta posibilidad de crear un criterio propio para interpretar, para entender. Naturalmente, si uno solo escucha una voz, pues todo lo que piense estará determinado por esa voz o por ese periódico o por aquella emisora de radio. Yo no satanizo a todos los periodistas, los hay de calidad, los hay que pues, no cumplen bien con su trabajo, hay de todo. Ahora bien, lo que realmente pienso que caracteriza nuestro mundo actual es que cualquier cosa que ocurra en el mundo ya es susceptible de información. Quiero decir, ahora mismo en una isla del Pacífico cae un avión y esto salta a todos los periódicos del planeta. Es decir, que abarcamos una inmensa cantidad de realidad susceptible de generar información. Entonces, y tenemos un cerebro nada más, es procesar estas cantidades inmensas de información que a veces vienen envueltas en opinión, pues es muy difícil. Pero yo creo que los ciudadanos deben hacer un esfuerzo, adoptar una postura activa si realmente están interesados por saber lo que ocurre a su alrededor. Y no estar pasivamente delante de una pantalla esperando a que les digan lo que tienen que saber, lo que tienen que sentir, lo que tienen que pensar. Porque entonces sí que están en una posición de debilidad y los bulos o fake news pues realmente tendrán éxito con estas personas, ¿no? Este periodo que tú cuentas en el libro de ETA en España fue inmensamente traumático y fueron también décadas de mucha violencia política en otras partes del mundo, incluso en Latinoamérica, como hablábamos al principio. ¿En qué crees que está la violencia que antes era armada, hoy día, la violencia política? ¿Tú crees que vivimos tiempos de polarización tan radicales y tan fuertes como fueron aquellas décadas de 70, 80 en Europa y Latinoamérica? No, no lo creo. Sí, bueno, también veo en las redes sociales pues, un uso muy violento del idioma, pero bueno, yo prefiero que me insulten a que me disparen. Pues no me gusta que me ofendan, pero desde luego tengo más posibilidades de sobrevivir a una ofensa que a un disparo. Ahora bien, hemos llegado a un punto de la civilización en que hemos encontrado un mecanismo para detener la violencia, es decir, para detener las ventajas que proporciona la violencia, que son fundamentalmente la conquista, el poder, en fin, la violencia está prevista por la naturaleza y no es privativa del ser humano. Nos permite cazar, permite conquistar territorios, etc. Pero la civilización en gran parte del planeta actualmente, pues discurrió un sistema según el cual podemos convivir, aunque no nos amemos y aunque nos insultemos, que es la democracia. Es decir, compartir unas reglas de juego comunes. Entonces, solo ese movimiento de compartir reglas comunes ya es incompatible con la violencia. Entonces, los ciudadanos votan cada cierto tiempo y eligen a quien va a ejercer el poder. Entonces, creo que esto que no es perfecto y que está sometido pues, a la corrupción y a otra serie de problemas, pero en principio es lo menos malo que se le ha ocurrido a la especie humana. Y creo que en ese sentido sí hemos avanzado mucho. Es decir, si volvemos la mirada atrás, miramos al siglo XX y es horrible el siglo XX con sus guerras mundiales, con las bombas atómicas ahí sobre la población. Entonces, sí, claro, nos afecta mucho lo que vivimos ahora porque estamos en el presente, pero no me parece que estemos retrocediendo en el sentido de volver a sociedades donde triunfa el más fuerte o el que tiene más armas, ¿no? Y por otro lado, los países del planeta pues cada vez están más cercanos unos de otros. Bueno, yo vivo en un continente en el cual han sido suprimidas las fronteras entre unos países y otros. A mí eso me parece un avance muy grande. Ahora, el ser humano siempre será humano
y bueno, pues seguirá odiando y seguirá insultando y otras cosas, ¿no? Quería saber tu mirada sobre cómo está Europa ahora ante el desafío de la pandemia. No, bueno, la situación sigue siendo preocupante. Lo que ocurre es que se ha empezado a distribuir la vacuna, con lo cual se ha encendido una luz de esperanza. Claro, la vacuna tiene que ser para todo el mundo y entonces pues no se distribuye con la debida rapidez y todo el mundo pide cuentas a los políticos. Los políticos pues hacen lo que pueden, creo yo. No me parece que lo hagan con mala voluntad. En algunos países pues se actúa de una manera más eficiente que en otras, ¿no? Yo vivo en un país Alemania, que no, tenía fama de país bien organizado y sin embargo con este asunto de la pandemia pues no lo está haciendo del todo bien, ¿no? Entonces cada país está muy preocupado consigo mismo, con sus estadísticas, con sus infectados y con sus muertos, y miran por un lado del ojo al otro país para ver si tiene mejores números, si no tiene mejores números. Yo creo que el gran problema, el conflicto que se crea es que o se atiende a la salud de la población o se atiende a la economía. Las dos cosas al mismo tiempo están resultando muy difíciles. Lo que se hace, claro, es priorizar la salud pública por la vía de encerrar a los ciudadanos, de cerrar los comercios, etcétera. Pero claro, entonces se produce un derrumbe económico por otro lado, que además está creando unos problemas psicológicos muy grandes de los que quizá no se habla con suficiencia. Y entonces, tanto en Alemania como en otros países, pues se implementa una estrategia como de columpio, ¿no? Es decir, ahora cerramos todo y bajamos el número de infectados. Cuando esto ocurre, abren los comercios, los bares, los restaurantes, para que la gente no se arruine y entonces vuelven las infecciones. Y llevamos pues más de un año con esta estrategia que quizás sea la única, por otro lado. Yo no sé, yo no soy un experto en absoluto, pero ya se ha empezado con la vacunación sistemática y todas las esperanzas están cifradas en las vacunas, naturalmente.